Hola, bueno, les doy la bienvenida a esta segunda clase de teóricos que continúa la clase inicial que presentamos la semana pasada con el video que filmó Juan Luis Bernagui, mi compañero y colega con el que compartimos el dictado de las clases teóricas. Vamos a ir alternándonos en la presentación de cada una de las clases semana a semana, de modo que me toca a mí presentar la clase referida a la Primera Guerra Mundial. Con alguna ventaja en mi caso, porque bueno, ustedes ya trabajaron la semana pasada con los textos de práctico y con las docentes que están a cargo de cada una de las comisiones, el texto de Eric Hobsbawm, La época de la guerra total, que es el que abre el cronograma de trabajos prácticos de la materia. Esta discordancia temporal, digamos, se va a ir planteando a lo largo del dictado de las clases porque el programa de teóricos es más extenso, tenemos más horas de clase en teoría si tuviéramos clases presenciales, y esto hace que el programa esté más secuenciado en los teóricos y en los prácticos tengamos una selección de temas, como también adelantaron algunas de las docentes. Bueno, ponemos el foco entonces en la Primera Guerra Mundial, un acontecimiento clave de la historia contemporánea, sin duda es uno de los grandes acontecimientos de la historia, y un acontecimiento que pone a prueba también el trabajo de reconstrucción y de interpretación de los historiadores. Lo sigue poniendo a prueba, más allá de que bueno, han pasado muchos años y que la ciencia histórica se ha ocupado largamente de la cuestión, sigue habiendo debates, sigue habiendo mayores énfasis puestos en distintas circunstancias, en distintos temas, como para comprender el acontecimiento. Nosotros partimos por acá. Un poco esto, por supuesto, está planteado en el texto de Hobsbawm. Nos interesa calibrar la envergadura del acontecimiento, la importancia, el significado que tiene para su época, y comprender por qué es un acontecimiento bisagra en la historia contemporánea. Para Hobsbawm claramente lo es, porque marca el final del largo siglo XIX y el comienzo del corto siglo XX, pero bueno, más allá de la periodización, que es también una cuestión que vamos a recuperar, nos interesa sobre todo reconocer el impacto de la guerra, caracterizarla y reconocer el impacto que la guerra tiene, tanto para el tiempo anterior, del que es un punto de llegada, como para el tiempo posterior, al que le traza también horizontes bastante claros respecto de cuáles son los problemas que la guerra deja como agenda para el futuro. Esta es una cuestión muy importante para nosotros en la materia y además para empezar a pensar también en el quehacer del historiador. Y es también un tema que les puede servir para poner en relación con algunas otras lecturas que van a hacer, por ejemplo, en la introducción a la historia y tal vez lateralmente en sociología. ¿Cómo comprender el acontecimiento de la Primera Guerra Mundial? En principio, nos podríamos quedar con la explicación más superficial, que tiene que ver con que la guerra sucedió por el asesinato del archiduque heredero del trono de Austria-Hungría en Sarajevo en 1914. Esta es la explicación de sentido común. Es una explicación correcta en términos históricos, dado que efectivamente a partir del asesinato de Francisco Fernando se sucedieron una serie de acontecimientos que van a llevar 40 días más tarde aproximadamente al estallido de la Primera Guerra. Pero bueno, la luz que podemos extraer de esa explicación es más bien débil. Nos interesa entonces hacer un trabajo de indagación en los orígenes de la guerra. No tanto, la pregunta no va a ser tanto entonces qué causó la guerra en términos simples, sino aquello que la hizo posible. Y para pensar en aquello que la hizo posible tenemos que no solo ir más atrás en el tiempo, sino también elegir, abrir un abanico de dimensiones históricas y de circunstancias históricas que nos permiten enlazar con el comienzo de la guerra. Este es un trabajo que les vamos a proponer hacer en esta clase, alrededor de dos textos en particular, que son dos de los textos obligatorios de la unidad, del programa de la materia, de la unidad 1 de la materia, que es Imperialismo y Primera Guerra Mundial. Los textos son
el de Eric Hobsbawm, de la Era del Imperio, el capítulo 13, lo van a encontrar en el programa, que se llama De la paz a la guerra, es el último capítulo de ese libro, y el otro texto básico para organizar la clase de hoy es el de François Furet, historiador francés. El capítulo se llama justamente La Primera Guerra Mundial, y es el segundo capítulo de un libro que él dedicó a otro tema. En realidad el tema era una indagación en perspectiva crítica para él, sobre la experiencia comunista en el siglo XX. De hecho, el libro se llama El pasado, una ilusión. Y para Furet, la entrada en tema para pensar la Revolución Rusa en 1917 necesita una introducción en torno a la Primera Guerra Mundial, y es el capítulo que le dedica a la Primera Guerra Mundial, el capítulo 2 de su libro, el que a nosotros nos interesa rescatar. Vamos a ver que hay muchos puntos de contacto entre los dos historiadores, sobre todo en términos generales, en cuanto al impacto de la guerra, la importancia, la trascendencia que le dan, y algunas características puntuales que los dos subrayan y enfatizan. Pero también vamos a encontrar algunas diferencias que son importantes, tanto desde el punto de vista teórico, por las perspectivas teórico-metodológicas que organizan sus trabajos, e ideológicas también, como desde el punto de vista de las periodizaciones que los van a llevar a desplegar una mirada sobre la guerra. Entonces vamos a dividir esta clase en pos de una presentación un poco más clara, también pidiéndoles un poco de comprensión en relación con esto de lo curioso, lo extraño que resulta para nosotros organizar clases virtuales, hablándole al monitor, y para ser lo más claros posibles y cometer la menor cantidad de errores en este sentido, vamos a organizar esta clase en 4 fragmentos. Este fragmento inicial, que bueno, presenta en líneas generales la clase, el tema, en líneas muy generales, insisto, y después vamos a recorrer en los 3 fragmentos siguientes, en el fragmento 2, el texto de Hobsbawm de La paz a la guerra, tratando de recorrer los puntos fundamentales del texto que les sirvan también para el momento en el que vayan a leerlo. Lo mismo para el tercer momento de la clase, que va a estar dedicado al texto de Furet. Y en un último momento vamos a cerrar el tema de la guerra en general, pero también el tema de la comparación entre autores, y a introducir también algunos elementos en carácter un poco más secundario, en relación con los otros materiales de la unidad que nosotros seleccionamos para el tema de la Primera Guerra Mundial. Ahí vamos a considerar el texto de Marc Perrault, La Gran Guerra, y seguramente apelaremos también a algunas imágenes audiovisuales, como la película Galípoli, que está entre el material obligatorio de la unidad y que cuenta la participación de los australianos en la Primera Guerra Mundial como parte del Imperio Británico. No, por supuesto, no vamos a pasar la película entera porque no podríamos de ninguna manera, pero sí vamos a señalar el interés que la película presenta para pensar en la guerra como punto de llegada de la era del Imperio. Bueno, volviendo un poco al tema de la guerra en sí, decíamos que nos podíamos quedar con la explicación cortita. La guerra comenzó por el asesinato de Francisco Fernando. No es esa la que nos interesa, aunque no es falsa, y vamos a invitarlas a ir un poco más atrás. En esa clave nos va a ayudar mucho el texto de Hobsbawm, de La paz a la guerra, que ilumina algunas cuestiones particulares del periodo previo a la guerra y sobre todo de los 25 años anteriores, que empezarían, digamos, en torno de la Belle Époque, es decir, el momento en el que la era del imperio consigue dar vuelta a la página de la larga depresión y encarar una nueva fase de crecimiento conocida justamente con el nombre de Belle Époque, y que implica una nueva vuelta de tuerca en la economía global y un reajuste de las reglas del juego de la economía global y de la economía capitalista, a nivel global y a nivel europeo. Hobsbawm va a encontrar ahí algunos elementos particulares que le permiten tejer hilos que conducen con más tensión, digamos, al comienzo de la guerra. Podríamos ir más atrás,
¿Qué significa que podríamos ir más atrás? Podríamos pensar que la Primera Guerra Mundial es en realidad el punto de llegada del largo siglo XIX, y no solo de la era del Imperio. Esa luz, si abrimos un poco el foco e iluminamos más amplio entonces el tiempo histórico, también nos va a ofrecer pistas y huellas para pensar en qué explota en Europa en 1914. Es una luz más débil. ¿Qué quiero decir con esto? Que es sobre todo en esos 25 años previos a la guerra donde vamos a encontrar que las circunstancias que están en la base del estallido de la Primera Guerra Mundial van a ir configurando un tablero o aquello que podríamos denominar retrospectivamente como el tobogán hacia la guerra. Pero bueno, en realidad el mundo que estalla en 1914 es el mundo de la burguesía europea, es de la consolidación del capitalismo europeo a lo largo del siglo XIX, y es sobre todo ese mundo que había construido Gran Bretaña en torno de su crecimiento industrial y de su liderazgo en la economía global a lo largo del siglo XIX, desde la doble revolución, es decir, desde finales del siglo XVIII. Por supuesto que acá ya las vinculaciones se nos hacen más lábiles, más débiles, y es mucho más improbable decir que en los orígenes del capitalismo está la Primera Guerra Mundial. Esto es una afirmación demasiado general y así dicha es tan discutible como indiscutible. No importa tanto, no nos interesa tanto hacer afirmaciones generales, lo que nos interesa es tratar de definir marcos temporales en los que tenga sentido seguir estudiando los orígenes de un acontecimiento. Lo que es cierto es que el impacto que provoca la guerra, el suceso de la guerra, el acontecimiento de la Primera Guerra Mundial, va a hacer temblar el edificio de la civilización occidental, tal cual la habían definido los europeos y sobre todo los ingleses, desde los inicios del capitalismo a finales del siglo XVIII en la ciudad de Manchester, y también con la Revolución Francesa en París en 1789. Es un siglo largo que sigue pregnando las relaciones sociales y económicas del planeta, incluso en estas circunstancias curiosas y un poco inciertas, bastante inciertas, en las que nos toca atravesar el estudio de la materia. Uno puede seguir encontrando huellas del largo siglo XIX en las formas en las que se manejan, se conducen los acontecimientos humanos. Claramente, huellas de la era del imperio uno encuentra por doquier. Pero bueno, vamos a tratar de enfocarnos más en los textos, en el texto de Hobsbawm en principio, en el texto de Fioret después, para tratar de encontrar algunas vinculaciones puntuales entre el tiempo que se inicia a finales de la década del 80, principios de la del 90, una vez que las respuestas que las economías metropolitanas ensayan a la larga depresión, ocurrida en 1873, sobre la que se explayó Juan en la clase anterior, empiezan a dar sus resultados. Es justamente, quedémonos con esta idea por ahora, y no se pierdan el próximo fragmento, es justamente la eficacia de esas respuestas, el resultado positivo en relación con la recuperación de la economía, la posibilidad de pasar de la larga depresión a la Belle Époque, justamente el éxito de esas respuestas va a estar en la base de el aumento de una cierta rivalidad internacional que nos va a permitir mirar de manera más abierta y más problemática ese tiempo exitoso de la Belle Époque que, como dice Hobsbawm, lleva en sus entrañas o en su seno la violencia inusitada y catastrófica de la Primera Guerra Mundial. Bueno, dejamos acá este primer fragmento de presentación y los invito y las invito a seguir con el texto de Hobsbawm de La Paz a la Guerra en el siguiente.